Pregunta número 3. ¿Cómo nos deshacemos de los recuerdos dolorosos del pasado? Los recuerdos, los sentimientos y las emociones son producto de la experiencia personal y, por supuesto, cada recuerdo tiene un sentimiento asociado a él. Cuando vivimos sucesos emocionales muy fuertes en nuestra vida, algunos de ellos son devastadores, otros traumáticos. Esos sucesos cambian de tal manera la química interna del cuerpo que tenemos que fijarnos en cuál fue la causa de este cambio. Entonces, identificamos ese cambio interno en nuestro cuerpo con alguna persona, o cosa o lugar, y lo registramos como la causa de que nos sentimos así. Y ese modo de identificar el cambio interno con un estímulo externo del entorno, eso es un recuerdo, ese es un suceso, es lo que hacemos todo el tiempo. No recordamos muy bien las cosas que no son conocidas o rutinarias, porque no cambia nuestra química interna, y entonces seguimos con nuestra vida, recordándonos como lo que siempre fuimos. Cuando nos sucede algo traumático, sin embargo, se incrementa el grado de nuestra continuidad química normal, y prestamos atención a ese grado. El problema es que cuando el suceso ya pasó, tratamos de encontrarle sentido, y nos preguntamos, ¿por qué pasó esto? ¿Quién hizo esto? Empezamos a repasar el suceso en nuestra mente una y otra vez, y cuando lo estamos repasando en nuestra mente, el recuerdo del suceso produce las mismas sustancias químicas casi al mismo nivel, como si el hecho estuviera ocurriendo. Si continuamos haciendo eso a largo plazo, hay un pensamiento que produce un recuerdo. Ese recuerdo genera un sentimiento. Luego, recordamos el suceso otra vez con un pensamiento y eso genera un sentimiento. Es un recuerdo, un pensamiento y un sentimiento. O un pensamiento, el recuerdo y un sentimiento. Y al repetir esto, pensamiento, recuerdo, sentimiento, pensamiento, recuerdo, sentimiento, acabamos eliminando el pensamiento y el recuerdo y nos quedamos solo con el sentimiento. Ahora, hemos memorizado el sentimiento para que sea parte de nuestra identidad y parte de nuestra personalidad. Y cada vez que recordamos ese hecho, las sustancias químicas asociadas con este hecho condicionan al cuerpo para que con el tiempo recuerde tan bien como el cerebro. Y el cuerpo recibe una señal lo suficiente como para solidificar la mente, el cerebro y el cuerpo, para identificarse con ese trauma. Repetir eso nos permite desarrollar nuestro yo autobiográfico basándonos en sentimientos, y así nos identificamos a nosotros mismos basándonos en sentimientos. Y cuando llegamos a un punto en que debemos cambiar o dejar de ser ese sentimiento, nos damos cuenta de cuánto apego y adicción tenemos a ese sentimiento, pues se ha vuelto parte de nuestra identidad. Lo triste es que a la larga, si seguimos haciendo eso una y otra vez, el cuerpo empieza a saber más que el cerebro, a memorizar ese sentimiento emocional tan bien que ahora el cerebro puede volverse inconsciente y nosotros podemos vivir aceptando que somos así. Y entonces, cuando alguien te pregunta, ¿por qué te sientes así? La respuesta es que regresas al suceso que valida esos sentimientos para poder reafirmar quién eres. El cambio es realmente pensar más allá de nuestro modo de sentir. El cambio es pensar más allá de nuestras circunstancias, más allá de nuestro cuerpo, y eso requiere una cierta toma de conciencia y esfuerzo mental. Cuando una persona se embarca en el cambio, cuando se decide y dice, quiero dejar de sentirme así, dado que el cuerpo ha sido condicionado durante tanto tiempo, que saber más allá que el cerebro, la mente quiere una cosa y el cuerpo quiere otra, y hay una guerra tremenda entre la mente y el cuerpo. Y como la mente consciente se ha ido a dormir, ya que el cuerpo ha memorizado la situación mejor que el cerebro, típicamente el cuerpo siempre gana. La persona termina volviendo al mismo yo sentimental autobiográfico y nada ha cambiado. Veámoslo de otra manera. Hemos dicho que entre el 90 y 95% de lo que somos existe subconscientemente en una serie de programas automáticos memorizados que repetimos hasta que, con el tiempo, se hace parte de nuestra personalidad. El otro 5 al 10% de lo que somos, nuestra mente consciente, está trabajando en contra de ese 90-95% de programas automáticos que hemos memorizado. Dicho de otro modo, puedes concentrarte con toda tu intención en tener una vida feliz. Puedes pensar intelectual y conscientemente en tener una vida feliz, pero quizá hayas memorizado la infelicidad. Eso es la mente y el cuerpo trabajando en oposición.
Puedes rezar por todos tus sucesos futuros. Puedes rezar por un nuevo futuro con todo tu esfuerzo mental y sentirte culpable. La mente y cuerpo trabajan en oposición. La idea es entrar en un estado elevado en donde la mente y el cuerpo trabajan al unísono. Es decir, tienes que entrar en un estado donde empieces a sentir lo que se siente al vivir en ese estado mental. Y en cuanto lo haces, el cuerpo empieza a responder químicamente. Cuando lo estamos sintiendo, estamos fisiológica y químicamente en el estado en el que el cuerpo empieza a responder como si el hecho estuviera ocurriendo. El cuerpo, como mente inconsciente, no se da cuenta de si el hecho está pasando en realidad o si lo estás imaginando en tu mente, porque su único idioma son los sentimientos. Si estás sintiendo la dicha de tu riqueza, si estás sintiendo el gozo de tu éxito, o el amor de tu nueva relación, o la alegría de algo nuevo que pasa en tu vida, tu cuerpo empieza a condicionarse y a responder mientras piensa y percibe que el hecho está ocurriendo. No necesitamos un motivo para sentirnos agradecidos. Nos han hipnotizado para creer que solo un estímulo externo puede hacernos sentir de cierto modo. Lo bello del ser humano es que podemos hacer que los pensamientos sean más reales que todo lo demás. Y como podemos activar esos estados elevados con mucha naturalidad, sin un motivo, sin condiciones externas, nos cambiamos a nosotros mismos y nos adelantamos a nuestra experiencia. De hecho, nos adelantamos a nuestro tiempo. ¿Cómo nos deshacemos de los recuerdos dolorosos del pasado? Yo siempre digo, la mejor manera de deshacerse de viejos recuerdos es crear nuevos. La mejor manera de deshacerse de las asociaciones a hechos del pasado que fueron traumáticos es hacer cosas nuevas y tener nuevas experiencias. Y cuando tenemos nuevas experiencias, se crean nuevas sustancias químicas, y esas nuevas sustancias químicas crean nuevos sentimientos, y podemos reacondicionar al cuerpo a una nueva mente. La mayoría de la gente deja que sus sentimientos los hagan renunciar al cambio, porque cuando empiezas a cambiar, dejas de tener los mismos pensamientos, de ejecutar las mismas acciones y de tener los mismos sentimientos. Y ahora el cuerpo está en un estado de caos. No sabe quién es, como una identidad, como un ego. El cuerpo solo sabe qué hacer y cómo sentirse basándose en cómo lo hemos entrenado. Es decir, ha servido al amo exactamente del modo que lo condicionamos. Tiene un hábito memorizado y debido a que no piensa, lo único que hace es seguir las instrucciones con las que fue condicionada durante años y años. Una persona que está atrapada en un estado de ser porque ha estado pensando y sintiendo de un cierto modo durante 10 o 20 años, lo ha condicionado en un cierto patrón. El cuerpo solo ha hecho lo que se suponía que debía hacer inconscientemente. Cuando empezamos a hacer cambios e interrumpimos ese orden químico, cuando empezamos a desafiar los hábitos que nosotros mismos creamos, el cuerpo no sabe qué hacer. Tiene un hábito y quiere seguir haciendo lo de siempre. Ahí es cuando necesitamos usar la mente consciente. La clave está en que mientras seamos conscientes de que el cambio es incómodo y mientras entendamos que va a ser difícil para el cuerpo, porque el cuerpo está dejando de ser su yo neuroquímico habitual, si sabemos eso, entonces, cuando aparece el parloteo en nuestra cabeza, que nos insta a renunciar al cambio, que nos dice que empecemos otro día, o que no le parece bien, o que hay una buena razón, o que es culpa de otra persona, que quiere volver a lo que conoce. Si entendemos que es normal que ocurra esto en medio del cambio, nos podemos permitir observar esos pensamientos sin participar realmente en ellos. ¿Cómo los cambiamos entonces? ¿Cómo nos deshacemos de los viejos recuerdos y creamos nuevos? Tenemos que aprender cosas nuevas. Tenemos que decidir quién queremos ser. Tenemos que empezar a planear cómo vamos a pensar, cómo vamos a actuar, cómo vamos a sentir. Tenemos que decidir un tiempo de nuestro día, al principio del día, a decidir qué pensamientos no vamos a tener, qué sentimientos no vamos a sentir y qué conductas no vamos a ejecutar. Y ese proceso de contemplar, meditar y autorreflexionar sobre mejores modos de pensar, de actuar y de sentir, como ya dijimos, hace que el cerebro cambie en sí y por sí mismo. Algunas personas han vivido sucesos traumáticos en su vida
desde una edad temprana. Sufrieron abuso, o fueron violadas o golpeadas, o vieron actos terribles de violencia. Cuando somos niños, la información nos llega sin editar. No tenemos facultades analíticas cuando somos pequeños, y el cerebro funciona en un patrón de ondas cerebrales muy lento. La mayoría de los bebés y niños están en zeta o delta, una actividad de onda cerebral lenta. No hay un proceso de división que forme una barrera entre la mente consciente y la subconsciente, y el resultado es que esos hechos traumáticos van directo al subconsciente, se registran directamente en el cuerpo. El cuerpo los recuerda como reales, porque el cambio químico interno producido por ese hecho condiciona al cuerpo sin darle ninguna conexión analítica. Esos sucesos dirigen nuestros hábitos y conductas y hacen que nos comportemos de un modo que tal vez no entendamos conscientemente. Puedes ver entonces que todos esos años de psicoterapia, todos esos años hablando de ello, aunque lo entiendas intelectualmente, no van a cambiar nada. Existen ciertas técnicas que yo considero muy valiosas. Por ejemplo, EMDR, desensibilización y reprocesamiento por movimiento ocular. Es un muy buen modo de consolidar esos recuerdos traumáticos en sabiduría. Nos permiten reacondicionar el cuerpo y eliminar algunos traumas del pasado. Body Talk, técnica de liberación emocional, técnica de liberación del pensamiento. Todas estas técnicas trabajan con los cambios subconscientes. Hipnosis, porque puede que conscientemente quieras cambiar y tener una vida maravillosa, pero si de niño has sido condicionado mediante el abuso, hay programas muy fuertes en tu subconsciente que van a socavar los resultados que quieras tener en tu vida. Esas técnicas que están dirigidas a tratar con el subconsciente o con esos programas subconscientes del trauma, a veces son una gran ayuda, porque eliminan los bloqueos que han quedado registrados en el cuerpo. Y entonces la persona se libera y puede empezar a liberar su cuerpo para que pueda sostener a una nueva mente otra vez. Nos deshacemos de los recuerdos dolorosos creando nuevos recuerdos. Y por supuesto, la mejor forma de crear nuevos recuerdos es superar esos sentimientos predecibles y memorizados. Nombra el sentimiento, di qué es, y luego identifica los pensamientos generados por ese sentimiento. Haz una lista. Haz una lista de las conductas y las acciones que realizas cuando te sientes así, para que puedas controlarlas. Observa que otros sentimientos se derivan de ese sentimiento, para que puedas evitar que se convierta en una emoción y luego en otra y en otra. Y una vez que has logrado controlarlos, por supuesto, ahora tienes la opción de elegir otras conductas y otros pensamientos y sentimientos más elevados.